tal? ¿Cómo están? Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. Recuerden que siempre nosotros estamos orando al Señor para que les ayude en todas sus necesidades, les bendiga en todo momento y siempre les esté fortaleciendo. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 1 al 23. Y nosotros se ha titulado esta predicación, Sobre todo Jesús. Sobre todo Jesús. Así que el apóstol Pablo escribió 4 cartas en su cautiverio cuando estuvo en arresto domiciliario, como se puede ver en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículos del 30 al 31. Tú puedes buscar en la palabra del Señor, que son los últimos versículos de este libro de Hechos. Estos 4 libros de la Biblia que escribió el apóstol Pablo en prisión fue la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Y se conocen precisamente como las epístolas de la prisión. Este sermón está basado en el himno colosense que se encuentra precisamente en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Pero nosotros necesitamos considerar el contexto más amplio para que podamos ver el peso que tiene este pasaje de Colosenses 15, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Pero antes de entrar a materia, yo quisiera que consideráramos Colosenses capítulo 1, versículo 2, y viéramos algunos aspectos del saludo que hace Pablo a la iglesia de Colosas. En este pasaje, Pablo muestra la posición que tiene el creyente en Cristo Jesús y el lugar donde los receptores de la carta residían. Mira, dice la palabra del Señor en Colosenses 1, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo menciona el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas? O cómo les llama el apóstol Pablo. Dice que les llama santos y fieles en Cristo. Ahora, ¿por qué les llama santos? Bueno, porque han sido puestos aparte. Ahora pertenecen a aquel que los ha llamado y que por tanto les ha encargado que reflejen su santo carácter en sus vidas. Mira, dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo Jesús, el creyente tiene una nueva identidad y posición ante el Padre. Dios lo trasladó del poder de las tinieblas, dice el texto bíblico, al reino de su amado Hijo. Para esto, Él tuvo que pagar con su propia sangre el rescate de cada creyente y de esta manera otorgarle el perdón de sus pecados. Entonces, el creyente en Cristo Jesús tiene una nueva posición e identidad y una responsabilidad de vivir de acuerdo con la posición que tiene. Pero también Pablo les llama fieles. Mira, a pesar del peligro latente en que se encontraban estos hermanos por las falsas enseñanzas, ellos no se habían dejado influenciar por estas falsas enseñanzas y habían permanecido fieles al evangelio de Jesús que habían recibido de Epafras, fiel ministro de Cristo. Entonces, por eso Pablo da estos adjetivos a los hermanos. Eran santos y fieles, pero nota, en Cristo Jesús. La posición que tiene el creyente en Cristo es un santo y también estos hermanos se mantenían fieles al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el lugar donde residían estaban en Colosas, ¿verdad? Estaban en Colosas. Podemos nosotros decir entonces que estar en Cristo es más significativo que el lugar donde tú resides o donde tú vives. Estar en Cristo es más significativo que el lugar donde tú resides o donde tú vives. El apóstol Pablo les saluda deseando que estuvieran gozando del favor de Dios en sus vidas y de la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso menciona gracia y paz, ¿verdad? Gracia y paz. Normalmente utilizaba estos conceptos o estas palabras Pablo para dar este saludo, ¿verdad? Buscaba o esperaban el Señor que estuvieran gozando del favor de Dios y de la paz
de Dios. Después de saludarlos, pasa el apóstol Pablo a dar gracias a Dios por la vida de ellos. Pero no solamente da gracias a Dios por ellos, sino que pide que ellos den gracias a Dios también porque Dios los hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz. Entonces podemos decir que debemos de dar gracias genuinamente. Pablo da gracias genuinamente por ellos, pero también nosotros los creyentes debemos de dar gracias de manera genuina a nuestro Dios. Así que después del saludo, el apóstol Pablo pasa a una sección muy extendida de acción de gracias por los creyentes en Colosas. Tú lo vas a ver ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos del 13 al 14. Pero vamos a ver lo que dice Colosenses 1:3. Mira, dice la Escritura: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según vemos el pasaje, no solamente Pablo ora dando gracias a Dios por los creyentes de Colosas, sino también otros lo hacen, porque él utiliza el verbo en plural, ¿verdad? Dice damos gracias a Dios. Posiblemente Pablo está pensando en Timoteo, ya que menciona a Timoteo en el inicio de la carta. Y el agradecimiento a Dios por la vida de los creyentes de Colosas es por la fe que tenían en Cristo y el amor que había hacia uno, entre ellos y hacia todos los santos. Mira, dice Colosenses capítulo 1, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Por eso podemos decir que la fe es la raíz de la vida cristiana y el amor es el fruto. La fe que ellos tenían estaba en Cristo Jesús desde el inicio de su experiencia espiritual, así como su actual relación de ellos para con Dios. Puedo decir que ellos tenían una fe viva, no una fe que habla que creyeron, sino que siguen creyendo en Jesús como su Señor y Salvador. Siguen confiando en la esperanza que está guardada en los cielos para cada uno de ellos. Otro motivo del agradecimiento de Pablo hacia los colosenses por los colosenses es porque en ellos mostraban el amor que tenían hacia todos los santos. El amor que ellos tenían no estaba concentrado en algunos pocos, sino a todos, dice la Escritura, a todos los santos. Ahora, considero que si no a todos, al menos a los que estaban en Colosas. Quiero pensar que ellos no solamente amaban a los que les caían bien o a los que no les habían hecho algo malo. La Escritura dice a todos. Recuerda que el amor es un distintivo de los discípulos de Jesús. Jesús dijo esto, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Juan dicen: esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Según el pasaje bíblico, Pablo no solamente daba gracias a Dios por los hermanos de Colosas, sino que pide que también ellos sean agradecidos. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Este agradecimiento a Dios el Padre es con base a que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O como dice la versión PDT, darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en Dios. Mira, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Algunos creen que las personas agradecidas viven vidas más felices y largas. Yo creo que sí, porque el libro de Proverbios dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y un corazón alegre es un corazón agradecido. Por eso dice el apóstol Pablo que demos gracias en todo, en todo. Nosotros, una de las características como creyentes es que debemos de ser agradecidos con el Señor. Agradecidos incluso con otras personas que también nos favorecen. Siempre que nuestra vida sea una vida de agradecimiento. Pero no solamente seamos agradecidos con Dios, sino oremos. Y cuando oremos más que por las necesidades materiales, oremos nosotros
por cosas espirituales, ¿verdad? Como lo hizo el apóstol Pablo. No es malo que tú cuando ores a Dios y pidas algo material, no es malo, pero de preferencia ora por cosas espirituales. Fíjate, por eso Pablo nos enseña en esta parte de la Escritura que debemos de orar espiritualmente. Fíjate, los escritores de cartas antiguas normalmente no eran conocidos por incluir secciones de acción de gracias y oraciones en sus cartas. Pero Pablo hizo ambas cosas en esta carta. Es interesante notar que fue lo que pidió el apóstol Pablo a Dios para los creyentes de Colosas. La fe y el amor estaban presentes en la vida de los hermanos y Pablo ha dado gracias a Dios por ello. Pero sabes, en el estado espiritual en el que se encontraban los hermanos de Colosas, que era un estado lleno de bendiciones, también tenía sus riesgos. Por eso el apóstol Pablo se preocupa y ora por la formación espiritual y el crecimiento de los creyentes. Creo que necesitamos más peticiones espirituales para los demás en nuestras oraciones. Debemos orar espiritualmente. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La vida de oración del apóstol Pablo no deja de sorprendernos. Desde que se enteró del estado espiritual de los hermanos de Colosas, no cesó o no cesaron de orar por ellos. La vida de oración de él era una constante en su vida. Incluso cuando escribió a los hermanos de Roma, les dice que deberían de ser constantes en la oración. Esta es una de las disciplinas cristianas que normalmente les cuesta, si no a la mayoría, pero sí a muchos cristianos. Nuestro Señor Jesús les contó una parábola a sus discípulos sobre la importancia de orar y no desmayar. A veces el argumento que utilizamos algunos creyentes para no orar es porque no tenemos tiempo. Entonces Dios, que le interesa que tengamos comunión con Él a través de la oración, tiene que trastornar nuestro tiempo para que lo hagamos. A veces lo hace a través de un problema, a través de una enfermedad, en fin, Él sabe las formas en que lo hace, porque el deseo que tiene Dios para todos sus hijos o todos los creyentes es que nosotros estemos en comunión con Él a través de la oración. Posiblemente alguien podría argumentar que el apóstol Pablo no cesaba de orar por los hermanos de Colosas porque tenía mucho tiempo, ya que se encontraba en prisión o estaba en arraigo domiciliario. Pero, ¿qué crees? Quiero que consideremos el pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Mira lo que dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje que escribe a los hermanos de Tesalónica, él se encontraba con mucho trabajo. Él estaba en la ciudad de Corinto y se encontraba el apóstol Pablo con mucho trabajo y también se encontraba libre. Mas en cambio él oraba constantemente también por ellos. Así que Pablo se daba el tiempo para estar con Dios por medio de la oración e interceder por los hermanos de las diferentes iglesias. Además, consideremos lo que dice Pablo aquí en la carta a los Colosenses, la petición que hizo al Señor. La petición que hace es por un crecimiento espiritual. Pidió que los colosenses estuvieran llenos o completos del conocimiento de la voluntad de Dios y dice él, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría que Pablo deseó para ellos era fundamentalmente práctica, porque ésta capacita al Hijo de Dios a que ande como es digno del Señor, agradándole en todo. Esta combinación de andar y agradar trae a la memoria el caso de Enoc, ¿verdad?, que nos narra el libro de Génesis. El hombre que anduvo con Dios y que antes de ser llevado a estar con él, tuvo, dice el escritor de Hebreos, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Por eso la vida que place al Señor es la vida fructífera, la vida que abunda en toda buena obra. Y para esto es necesario seguir creciendo en el conocimiento de Dios.
Pablo por eso oraba al Señor de manera espiritual. Decía: Señor, que puedan crecer ellos, que conozcan tu voluntad, que puedan aplicar tu voluntad, no solamente conocerla, ser sabios en conocerla, sino que sean inteligentes en aplicar esa voluntad tuya en sus vidas. Hace algunos días estaba en uno de mis devocionales, porque aparte del devocional que llevamos como iglesia, tengo el mío de una manera personal. Y mira, he leído la Biblia completa varias veces, pero sigo pasando tiempo en ella. Y Dios sigue hablando a mi vida. Y aparte con esto del contagio del SARS-CoV-2 que tuve, ¿verdad? Tengo algunos problemas de retención. Entonces ahora tengo que esforzarme más y tengo que pasar más tiempo con la palabra para seguir recordando la voluntad del Señor. Cuando yo adquiero conocimiento de Dios, esto me ayuda para seguir creciendo espiritualmente. Ahora bien, yo sé que necesitamos ser disciplinados. Esto tiene un costo. Por eso Pablo allá a los Colosenses pide que sean fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios. No es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Dios. Y cuando Pablo llega hasta aquí, expresa un himno de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que hemos venido diciendo es gracias a Jesús. Por eso el título de este sermón es Sobre todo Jesús. Porque Él tiene la preeminencia. Y entonces Pablo manda a que todo creyente, así como él, alabemos a Dios, alaba a Dios. Este himno es considerado uno de los grandes pasajes cristológicos, un pasaje concerniente a Jesús en la Biblia. Vamos a observar cómo Cristo es retratado como supremo, como creador y sustentador de todo. Dice, vamos a anotar, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Te voy a mencionar algunas características. Jesús es preeminente y necesita ser alabado por todo ello. Jesús es preeminente porque, en primer lugar, Él es la imagen misma del Dios invisible. Es lo que nos dice el versículo 15 en la parte A. Nadie ha visto a Dios, sino el Hijo es quien nos lo ha venido a dar a conocer. Él es la imagen misma de su sustancia. Por eso Él es digno de toda adoración y de toda alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otra característica en este versículo 15. Dice que Él es el primogénito de toda creación. Él estuvo dispuesto a ser un subordinado. Jesús estuvo dispuesto a ser un subordinado por amor a nosotros y para honra del Padre. Pero esto no lo hace menos que el Padre. El hecho de que diga que es el primogénito de toda creación es por la preeminencia que tiene, pero esto no lo hace menos que el Padre. Jesucristo es igual al Padre en esencia. Recuerda, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo nos ha venido a dar a conocer al Padre. Jesucristo es la esencia misma del Padre. Pero Él dejó su trono de gloria y decidió venir a esta tierra. Por eso Él necesita, Él es el único que podemos darle toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Pero hay otra característica en este pasaje. Todo fue creado por Él y para Él. Por eso Él es el primero. Él es el que nosotros debemos de adorarle. Dice en el versículo 16, tú lo puedes notar, en el que en Él es que la creación haya su origen y su explicación. Es por Él que todas las cosas fueron creadas. Fue por Él. Él fue aquel por quien el universo recibió su ser y todas las cosas fueron creadas para Él. Esto es en sí mismo suficiente para silenciar cualquier tipo de afirmaciones de que Cristo como primogénito es menos que Dios. No, Jesucristo es Dios, es la esencia de Dios que fue manifestada a cada uno de nosotros. Hay otra característica porque Jesús debe de ser alabado.
Todas las cosas por Él subsisten, dice el versículo 17. Su poder mantiene y guía lo que sus manos han formado, ya que Él es antes de todas las cosas, dice el pasaje bíblico. Así que Él sigue operando, sigue obrando en este mundo. Él sostiene con sus manos lo que ha creado. Por eso Él es digno de toda adoración. Jesús es digno de toda adoración porque es la cabeza de la iglesia o de su cuerpo, dice el versículo 18, parte A. Mostrando con ello, hermanos, que Jesús es superior y tiene autoridad sobre su cuerpo. De Él recibe la iglesia su autoridad como su sabiduría, juntamente con su vida y su poder para cumplir con la tarea asignada en el mundo. Nosotros necesitamos estar dependiendo de Él en todo momento, porque Él es el Señor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que guía a su iglesia. Qué hermoso que todas las iglesias de Cristo pudiéramos depender de una manera constante de Él, de su sabiduría, de su poder, para cumplir con su propósito. El apóstol Pablo está pensando en el Padre como proponiéndose todo esto, que la plenitud de la deidad morara en el Hijo y en la reconciliación de todas las cosas para sí mismo. La situación era tal que solamente Dios podía proveer en sí mismo esto dentro de la deidad. La solución a la tragedia de una creación perdida y separada de Él solamente se encuentra en Dios nuestro Señor. Solamente en Él tiene la solución para la redención del hombre. Por eso, mira, dice Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, en Cristo Jesús habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso nosotros tenemos que predicar con fuerza la grandeza de Cristo, así como la forma en que la cruz y la sangre derramada sobre la cruz dan paz con Dios, ponen en paz y en una buena relación a todos los hombres. Dios tiene un plan perfecto y Él ya lo había establecido. De esta manera Dios es la única manera que el hombre puede estar en paz con Dios y es la única manera que Dios puede redimir al hombre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesús merece toda la honra y toda la gloria. Solamente en Cristo Jesús. Es importante que nosotros que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, perseveremos fielmente. Persevera fielmente. Y eso lo vemos, que es lo que pide Pablo a la iglesia de Colosas, ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. De allí la importancia de perseverar fielmente en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que en otro tiempo habíamos sido opuestos y enemigos en cuanto a nuestra actitud hacia Dios, ahora Él nos ha reconciliado. Dios llevó a cabo la obra de reconciliación. Él tomó la iniciativa. Sin esperar a que los hombres cubrieran la mitad del camino, es Dios el que obra la reconciliación. Es el hombre el que es reconciliado. ¿Cómo lo hizo Dios? En la persona de su Hijo. De esta manera Cristo puede ser presentado como reconciliando. Ahora los colosenses debían de permanecer firmes en esta fe. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Perseverar es continuar fielmente en un curso frente a la dificultad. A la luz de la preeminencia de Cristo, los creyentes debemos de perseverar. Por eso tú tienes que orar de manera constante, tienes que trabajar de manera constante, siempre confiando en Dios y dando gracias a Él en el camino. Si tú te has reconciliado con Dios por medio de la sangre de Cristo, ahora ya eres santo y tienes que ser agradecido, orar constantemente y perseverar en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En todas las cosas debes reconocer la grandeza de Cristo y entender cuán central es la cruz para su supremacía y para obtener la paz con Dios.
Los planes de Dios son perfectos. Debemos de agradecerle a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados. ¿A qué costo? Con el derramamiento de su preciosa sangre. Tú puedes alcanzar la paz con Dios. Por causa de nuestro pecado, nosotros estamos distanciados con Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios. Hay personas quien trata de acercarse a Dios y es loable lo que ellos hacen. A veces a través de una religión, a través de hacer buenas cosas, esforzándose por obedecer los mandamientos del Señor. Y yo digo, es loable lo que hacen, pero no es suficiente. Acuérdate lo que aprendimos en Colosenses. Dios tenía ese plan maravilloso y Dios quiso que en Jesús habitara en él toda la plenitud. Y por medio de su sacrificio alcanzáramos el perdón de nuestros pecados. Y nos trasladara del reino de las tinieblas al reino de Él, o de la potestad de las tinieblas al reino de Jesús. Tú puedes experimentar esta redención en tu vida. Si tú quieres, puedes hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Tienes un plan maravilloso para la redención del hombre. Como dice Pablo, este mensaje se predica en toda la tierra. Yo sé que usa una hipérbole Pablo, pero es un mensaje precioso que no debe ser detenido, no debe ser cautivo, sino debe ser predicado a toda la humanidad. Que todas las personas sepan que a través de Jesucristo ellos pueden alcanzar la salvación y el perdón de sus pecados, que no hay otro camino, que tú así lo decidiste, Padre Celestial. Tú así lo decidiste. Te damos muchas gracias, los que ya hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Pero quizás hay personas que están viendo este video que no tienen esa esperanza de ser redimidos o alcanzar la redención, Señor, y están haciendo su mejor esfuerzo para lograrlo, pero a través de tu palabra descubrimos esta buena noticia, que Cristo Jesús, tú lo decidiste que en Él, Señor, siendo Dios, siendo igual que tú, Padre Celestial, viniese a esta tierra y se sometiera a las leyes de esta tierra y viviera de acuerdo a como vivimos nosotros, Señor, pero sin pecado, y que Él, Señor, llevara los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario. Señor, ayuda a las personas a que confíen en ese sacrificio único para la salvación de sus pecados. Nosotros, por más que nos esforcemos, no podemos alcanzar lo que tú has designado en Cristo Jesús. Padre, permite que las personas que no han empezado una relación contigo puedan tenerla, puedan acercarse a ti, puedan pedirte a ti perdón por todos sus pecados y depositar toda su confianza en Cristo, que Él fue el que vino y murió y pagó por nuestros pecados, pero no solamente murió, no solamente fue sepultado, sino que al tercer día resucitó, y por eso dice tu palabra, porque Él vive, nosotros también viviremos. Que podamos tener esa esperanza no solamente para el perdón de nuestros pecados, sino también para la esperanza de la vida eterna, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Bendice a todas las personas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.